Bueno, y de cómo viene trabajando la Cámara de Diputados también, con Paulo Modeo, diputada. ¿Cómo está? Buen día. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, estábamos hablando hace un ratito de todo lo que fue la sesión de diputados de la semana pasada, pero quería arrancar antes de tocar ese tema, conversando un poco respecto de estas reuniones, ¿no?, que se vienen manteniendo acá en Tucumán para avanzar en lo que es la reforma de la Carta Magna, la iniciativa, ¿no?, que tiene Osvaldo Jaldo, y los encuentros, ¿no?, que vienen realizándose con legisladores, con bloques y demás. Ustedes han presentado un proyecto incluso para lo que denominan un pacto, ¿no?, para septiembre. Así es, lo que nosotros estamos tratando de hacer es como explicar y tratar de ir comprometiendo a los y sumar a los distintos actores, ¿no?, a los distintos partidos, a las organizaciones intermedias, de por qué nos va a cambiar la vida a Tucumán. Es decir, pues si no parece una discusión medio de la política, ¿no? Sí. La política hablando de reformas electorales como si nos estuviéramos hablando entre nosotros. Y nuestra idea es como salir a explicar y sumar gente, porque se explica lo mal que vivimos en Tucumán, lo imposible que es que te vaya bien en un emprendimiento privado o cómo se te hace tan cuesta arriba por este sistema político, ¿no? Entonces el otro día hablábamos en el Congreso de la reforma educativa. Sí. Entonces lo que yo decía es que, ok, es algo que hay que hacer, es importante declarar la educación como servicio esencial, pero la debacle educativa, lo mal que están las escuelas, que no hay baños, que los baños están sucios, nos llegó unas denuncias de un montón de baños de establecimientos que no pueden usar los baños, los chicos prácticamente por lo mal que están, es justamente porque esa plata, en vez de ir al sueldo de los docentes, a la policía, a la infraestructura escolar, va a bancar una estructura política. Exacto. Donde vos tenés la mitad de gente que no cumple ningún servicio, o como dice el propio vicegobernador, hace política, es decir, la legislatura le paga plata a la gente que hace política, y por eso Sebastián Murga, cuando nos invita a todos a fundar CREO, nos dice con claridad, para poder administrar Tucumán y que la plata vaya donde tiene que ir, necesitamos la reforma política. ¿Vos, y en qué aspectos creés que puede haber un real compromiso, digo, de la sociedad en general? Recién veíamos y hablábamos también con gente de Meta Tucumán, ¿no?, hablando del tema de la basura y la suciedad que quedó después del Día del Niño, ¿no? Y vuelve a surgir esto de cómo nos involucramos los tucumanos en este tipo de cosas. ¿Hasta dónde están dispuestos? Porque viste que está como esa cosa de status quo, bueno, esto ya es así, ¿no? Se maneja de esta manera. Sí, es que yo creo que si estamos hablando de la reforma de la reforma política, la reforma constitucional, surge primero de una demanda social. O sea, si te pones a pensar, los primeros en hablar, que no veníamos de o sea, los primeros que no éramos los de CREO, digamos, la política, pero los primeros que empiezan a hablar de esta reforma es la propia mesa de diálogo que está conformada por los distintos cultos, la iglesia, las organizaciones intermedias. Bueno, Meta Tucumán es una fundación muy comprometida con el acceso a la información pública. Nosotros hemos conversado con ellos, estamos conversando. Entonces, de alguna manera, es como que hay dos cosas. Una, estamos podridos de vivir así, o sea, esta tensión, ¿no? Estamos podridos de vivir así. Estamos podridos que tengamos que vender cosas a Salta y a Jujuy porque en otro lado los impuestos del 1% y acá del 5%. Y está esa combinación de eso con, bueno, ¿qué hacemos? Entonces nosotros, el papel me parece de la dirigencia y de CREO sobre todo, y de nosotros como dirigentes, es decir, bueno, miren, el problema es acá, y hacer una lupa así de grande y mostrar que esos 11.500 millones que fueron de padre a hijo, es decir, del ministro a la banda de Riosalí, o esos billones, ese 4% de billones que va a la legislatura, bueno, la sacan de tu bolsillo, se la dan a un político, la gasta pésimo, y no va a lo que tiene que ir. Y lo que nosotros tenemos que hacer con la reforma constitucional es hacer, bueno, esperen, presupuesto de la legislatura 0,5, es decir, les achicamos la caja para que dejen de hacer negocios, política, estructura, contención, etcétera. Bueno, impuestos, eliminemos estos dos impuestos, reduzcamos 10% ingresos brutos en tanto tiempo, hay 2.000 millones que van a publicidad oficial, lo cortemos. Y segundo, la forma en que votamos. Entonces, lo que nosotros lo que hacemos es que no haya uno cada 250 tucumanos de candidatos, para que no haya que imprimir millones y millones de pesos en boletas que llenan el cuarto oscuro, y para que en vez de llegar gente que usa las cajas públicas haciendo trampa a los lugares de poder, empiecen a llegar expresiones genuinas de la sociedad tucumana que no tengan que ver con que te pago el voto,
sino con gente que hace una propuesta y hay un respaldo de parte del electorado. ¿Todo esto está en este modelo de compromiso que ustedes plantean? Mira, en el compromiso que nosotros planteamos son 10 puntos. Sí. Sintéticamente es más o menos lo que te he dicho: acceso a la información pública, reforma electoral, que tiene que ver con la reforma de la Constitución, reducción de las comunas, porque si no bajamos el gasto político, esto es inviable, reducción de los impuestos, acceso al empleo público por concurso, es decir, y vos subís y bajás de acuerdo a tus capacidades y no depende al dedo. Eso está, y es lo que quiero ser muy clara. Esto no son los 10 puntos de Creo. O sea, no es que son nuestros, no. Acá nadie es el dueño de la pelota. Está bien. Si nosotros, esto tiene que ser una cosa de la dirigencia política que capaz que dice, bueno, mira, este punto lo mejoremos. Acá Creo no es el dueño de la pelota. O sea, lo que más que posicionarnos políticamente con una bandera, no está la intención está en la reforma. Entonces esto tiene que ser de todos los partidos, de toda la clase dirigente, de las ONG, de los sectores intermedios, porque si nos empezamos a mezquinar la reforma, no va a suceder. ¿Y qué estás viendo justamente de esta serie de reuniones, ¿no?, que se vienen sucediendo? Jaldo invita, recibe y participan, ¿no?, distintos sectores, o los radicales, el peronismo la semana pasada. ¿Cómo ves los términos, digo, de estos encuentros? Eso es lo que me pasa a mí, que yo lo que pienso todo el tiempo, está bien, pero tengo siempre miedo de que la política haga puestas en escenas o cosas para la foto. Claro. Y capaz que, no estoy diciendo que eso sea, porque capaz que es súper genuino, pero yo lo que pienso es, hace 5 años hay más de 10 proyectos de acceso a la información pública, que están listos ahí, ya lo puedes sacar hoy. Hoy la legislatura se podía reunir y decir, bueno, ¿saben qué? Toda nuestra información la vamos a hacer pública. Inclusive, si vos sos opositor y no tenés los números para sacar la ley, podés decir, escuchen, yo tengo 6 personas contratadas, 14, 8, estos son los gastos, este es mi sueldo, este es mi recibo de sueldo, estas son las cosas que yo hago, mi equipo se forma así. Y el gobernador puede hacer lo mismo. Miren, esto es lo que la provincia gasta, abro el presupuesto ese escondido, oscuro, cuenta de inversión. Entonces, lo que yo digo es, viste, cuando vos decís, hay algo como, mostrame las acciones y me daré, cuenta de lo que sos. Es decir, las palabras mueven, los hechos como que son contundentes. Entonces, me parecen bien las reuniones, siempre está bueno juntarse y hablar y construir afinidades, pero me pasa eso que digo, escucha, ¿por qué seguimos como perdiendo el tiempo en vez de haciendo para que la gente viva mejor? Sí. ¿Por qué foto y no acción? Eso es lo que todo el tiempo me pregunto y le critico por ahí a la política, que es como muy de la foto, ¿no? Te llevo a diputados que vimos, bueno, lo mostrábamos nosotros, se armó ahí un encuentro, un encontronazo, por llamarlo de alguna manera, con la diputada por, bueno, lo decías vos, el estado de las escuelas, ¿no? Y se aprobó también esta ley de financiamiento para las universidades. Vos votaste en contra ahí, ¿no? Sí. ¿Por qué? Bueno, empecemos por qué voto en contra. Sí. Primero, creo que tenemos que ser darnos cuenta, ¿viste? La de queremos flan, que se está incendiando y la gente, la metáfora esa de se está incendiando, viene alguien y dice, corran, que se incendia todo, y la gente está en la mesa y dice, queremos flan. No, pará, salí, no nos quememos y después vemos si comemos el postre. Claro. Yo creo que estamos en ese momento de Argentina, se está incendiando todo. Entonces, yo lo que no tengo que tratar es de pinchar ese equilibrio fiscal que estamos logrando, y además siendo muy sincera de que muchas veces todo el sistema está como bastante poco transparente, no se han hecho las auditorías, no sabemos cómo se ha gastado. El sistema universitario y el manejo de las cuentas. Exactamente, no sabemos. Sí. Entonces, me parece que estamos en esa situación de, pará, apaguemos el incendio, auditemos y demos de nuevo. Creo que es por ahí la cosa. Pero es un tema que divide, ¿no? Divide mucho, digo, porque Sánchez, por ejemplo, votó a favor, por poner, ¿no? Ejemplos. Nosotros igual votamos a favor del dictamen de el PRO y la Libertad Avanza. Sí. O sea, votamos en contra del de UP, votamos a favor del nuestro, y que el radicalismo y UP votó en contra del nuestro. Sí. Entonces tampoco, vos decís, bueno, ¿había una voluntad de aprobar o había una voluntad de llevarme el poroto? Porque nosotros votamos a favor de que se establezcan cuáles van a ser los fondos, cómo se tiene que rendir cuenta. Nosotros hemos aprobado a favor de las auditorías. Entonces,
Ahí es como que te das cuenta que no sé hasta dónde es que quiero el financiamiento educativo o quiero los fondos para mí o quiero hacer de esto una bandera. Porque además, vos pensás que de los 100 chicos que empiezan el secundario, la escuela, la escolaridad, en Tucumán 9 terminan en tiempo y forma. Sí. Y solo una pequeñísima porción va a la universidad. Sí. Entonces estamos descuidando lo básico y estamos teniendo discusiones importantísimas, pero descuidando lo básico. Sí. Entonces, ahí es donde vos te trabás y mi discusión, la verdad que no hay algo, te diría, en contra de la diputada, sino es contra del sistema. A ver, son dos cosas que yo señalaba. Por un lado... ¿Y eso quedó ahí, digo, en la discusión con la diputada o alguien del ministerio después se comunicó, te pidió datos, te preguntó qué pasa, dónde están las denuncias? Quedó ahí. Quedó ahí. Quedó ahí. Yo di los datos de las escuelas, enumeré las 10, lo que nos llegó por las redes, ¿viste?, de la gente, y de visitas que hemos tenido y de reuniones con los maestros autoconvocados. Pero la verdad es que no es contra de ella, sino contra un sistema que ha gastado. Pensá que la campaña de Mansur, la campaña de Jaldo, la campaña de Alperovich se pagó con plata pública. Sí. Y muchísima plata. Y no había baño en las escuelas. El día de las elecciones hubo plata para imprimir boletas, pero vos eras fiscal y nuestros fiscales no había un baño que esté bien y es básico. Entonces, Tucumán es eso. Tucumán es 11.000 empleados municipales, 150.000 empleados públicos, plata para el festival que vos quieras, y no hay plata para que los docentes ganen bien. No hay plata para invertir en infraestructura escolar, si el Estado está para eso. Está para los puentes, está para los caminos, está para eso. Entonces, vos ves el presupuesto de la provincia y el 80 y pico más, casi el 90, se gasta en gastos corrientes. No hay una inversión en infraestructura, no hay una inversión en que estemos mejor. Entonces yo a veces digo, me quieren vender que Tucumán es Finlandia en la educación, no sé, como que tenemos las escuelas espectaculares. Y todo el mundo sabe que las cooperativas hacen un montón de trabajo por lo que no se hace. Entonces, no es personal, pero yo lo que digo es, mujer diputada, no es por ella, pero es como el sistema. Sí, sí, sí. Marido legislador o marido ministro en el caso de las dos, hijos intendentes. Claro, claro. Es como que todo queda en familia y no hay nada más sano para la democracia y para la institucionalidad que la renovación de los cargos. Si no, está como que todo agarrado, así como... Claro, claro. No queremos soltar. Gracias, Paula. No, muchas gracias. Un placer, como siempre. Vamos con vos, José.